¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos en este domingo 18 de julio de 2021, este año de San José. En este domingo que empezamos la semana 16 de tiempo ordinario y como siempre vamos a meditar la palabra de Dios. Les doy la bienvenida y les agradezco su confianza en permitirme compartirles esta palabra, porque como les digo, yo trato de ayudarlos a ustedes a crecer en el entendimiento de Cristo y en el amor a Cristo, pero a la vez yo aprendo más también y fortalezco mi unión con Cristo porque fortalezco mi unión con ustedes. Hoy vamos a meditar en la primera lectura del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. La segunda lectura será de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Vamos a meditar estas lecturas que tienen sobre todo siempre la primera lectura y el Evangelio son las que llevan un tronco común, una enseñanza, un hilo conductor, y la segunda muchas veces es una carta apostólica que nos orienta a cómo aplicar esto que viene en la primera lectura y en el Evangelio. Y hoy el Salmo también se une a este mensaje que une estas dos lecturas, la primera y el Evangelio. El tema es el pastor y las ovejas. En la primera lectura, el profeta Jeremías habla de dos cosas muy actuales que tenemos que meditar. Primero, lanza una dura crítica en contra de los malos profetas, aquellos profetas a los que se les ha dado un rebaño a cuidar y se han olvidado de él por buscar su propio beneficio. Se pastorean a sí mismos y eso tiene una consecuencia. Dice aquí Jeremías, yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Entonces la primera cuestión a meditar es todos los que somos pastores, porque no solamente se refiere a los sacerdotes, que por cierto sí llevan una parte importante de los sacerdotes y tenemos que orar mucho por ellos para que no caigan en estas acciones que Jeremías está criticando, sino más bien que caigan en el segundo aspecto que quiero meditar, que es la promesa de Dios. O sea, así como dice Jeremías que hay malos pastores, la primera promesa muy hermosa de Dios dice, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países. O sea, yo mismo voy a ser el pastor. Dios se compromete a ser el mismo que se encargue de rescatar a todas las ovejas y conducir a todas las ovejas hacia el bien. Después dice algo que puede parecer contradictorio a esto. Dice, les pondré pastores que las apacienten. O sea, ¿por qué dice Dios, yo mismo me encargaré de mis ovejas, pero luego dice, les pondré otros pastores para que las cuiden y las hagan crecer? No es contradicción, mis hermanos. Al contrario, aquí es importante, aquí sí sobre todo es importante ver en los sacerdotes, esos pastores que Dios quiso poner como intermediarios en su accionar hacia los hombres. O sea, cuando dice Dios, yo mismo me encargaré de pastorearlos, es a través de los pastores que Él va a poner. Sobre todo pondré, por ejemplo, como ejemplo, dos sacramentos, el de la reconciliación y el de la Eucaristía. Mucha gente dice, yo no me confieso con un sacerdote porque es un hombre como yo. Pero ahí a quien está rechazando no es al sacerdote, está rechazando la misma acción de Dios. Que Dios dice, yo mismo los apacentaré a través de los pastores que voy a poner al frente de ustedes. Por eso en el sacramento de la reconciliación, al final, el sacerdote no dice, Jesucristo te absuelve de todos tus pecados. El sacerdote dice, yo, en el nombre de Cristo, yo te absuelvo de los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es Cristo mismo quien está presente en ese sacerdote. Lo mismo en la Eucaristía. Perdón, en el momento de la Eucaristía, el sacerdote no dice, tomen y coman todos de él, porque este es el cuerpo de Cristo. Ni dice, tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna. El sacerdote dice, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, porque esto es mi sangre. Lo dice el sacerdote en primera persona, porque es Cristo quien lo está diciendo directamente. Entonces, no es contradicción cuando Dios dice que Él mismo lo hará, porque lo hará a través de los pastores que ha puesto al frente. Pero tenemos que orar mucho por ellos, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, porque
cuando dice Dios, haré surgir un renuevo del tronco de David, precisamente es para el cumplimiento de esa promesa. Ese renuevo es Cristo. Y Cristo es el quien hace cercano al Padre y quien se encarga después de enviar estos pastores a los que se refiere Dios Padre. En el Evangelio, los apóstoles vienen del viaje misionero. Se recuerdan que Jesucristo los envió de dos en dos a llevar su palabra y les dio el poder para hacer algunas acciones como sanar enfermos y expulsar demonios. Ahora regresan muy emocionados y le platican a Jesús todas las cosas que han hecho. Sin embargo, Jesús, consciente de lo difícil que es esa tarea, y cumpliendo ese pastoreo que él mismo dice, yo soy el buen pastor, tiene dos acciones aquí muy hermosas. Una dirigida hacia sus discípulos. Los ve cansados y les dice Cristo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen. Esto es importante porque fíjense cómo en el Salmo el Salmo 22, el Señor es mi pastor, dice, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Esa acción que dice el Salmo, Cristo la está llevando a cabo con sus apóstoles. Los ve cansados de todo ese viaje misionero y los conduce hacia fuentes tranquilas para reparar sus fuerzas. Dice, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Entonces Cristo primero se preocupa por sus pastores que está enviando, pero no nada más se preocupa por sus pastores, también se preocupa por el rebaño. Dice que se preocupó, dice, vio a una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Cristo se preocupa por el pastor, que es el sacerdote, pero se preocupa también por los feligreses, que es el rebaño, que son las ovejas. Y se preocupa que anden como ovejas sin pastor, porque imagínense los peligros de las ovejas que salgan solos, sin un pastor que los pastoree y que los guíe. Veremos 4 situaciones a las que se expone una oveja sin pastor. Primero, no se alimenta bien. Así como dice aquí también en el Salmo, tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Y cuando dice hacia verdes praderas me hace reposar, es porque los conduce también hacia los lugares donde pueden comer de la mejor hierba. Una oveja sin pastor anda comiendo mugrero, anda comiendo lo que encuentra y andaría nomás girando en círculos y comiendo lo que encuentra a su lado. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que no nos alimentamos bien, no nada más porque comemos comida chatarra o no comemos sanamente, sino porque el pastor nos orienta hacia el alimento más importante, que es la Eucaristía, y la despreciamos. Andamos como ovejas sin pastor, no nos alimentamos del cuerpo de Cristo, que es el que nos daría la fuerza para espiritualmente luchar en contra del enemigo. Y es el segundo aspecto. El segundo aspecto de las ovejas sin pastor es que no se protegen de la enfermedad. Por lo mismo que andan lejos del pastor y andan comiendo lo que sea, se debilita su cuerpo y caen más fácil en la enfermedad. Esto es lo que hemos comentado otras veces. Cristo dice, no se preocupen por los que matan su cuerpo, preocúpense por los que matan su alma. Entonces, al no alimentarnos sanamente, nos debilitamos espiritualmente y caemos más fácil en las enfermedades que son las que nos alejan de Dios. Un cáncer es peligroso para nuestro cuerpo, pero no es peligroso para nuestra alma. El COVID es algo a lo que le tememos mucho ahorita y tenemos que cuidarnos, obviamente, pero es peligroso para nuestro cuerpo, no para nuestra alma. En cambio, cuando una persona cae en angustias, cae en tristezas exageradas, cae en chismes, cae en ambiciones, cae en lujuria, todas esas enfermedades, personas que viven amargadas, caen en enfermedades del alma, esas son las peligrosas. Y esas son las enfermedades en las que estamos desprotegidos cuando andamos como ovejas sin pastor. El tercer punto dice, no se protege de los depredadores. Cuando andamos como ovejas sin pastor somos presa fácil. Dice San Pablo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos acercamos, lo he dicho otras veces, el diablo tiene toda la fortaleza para hacernos daño. Pero no tiene el permiso si no se lo damos nosotros. El diablo es como un perro rabioso que está amarrado.
Si la cadena mide 5 metros, mientras nosotros estemos alejados de esos 5 metros no nos va a hacer daño. Pero si nosotros andamos como ovejas sin pastor y caemos dentro de esa periferia en el que el diablo puede atacarnos, pues entonces somos presa fácil de él. Entonces tenemos que tener a Cristo como pastor nuestro. Y el último que podemos meditar es que también puede perderse en el camino de regreso a casa. Si el pastor abre la puerta para que salga del redil todas las ovejas, pero las deja que se vayan solas, a la hora que regresen no todas van a regresar porque se van a perder en el camino. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es como el GPS que nos orienta. Cuando estamos en mal camino, él está, como dice también el profeta Oseas, con trampitas de amor, buscando atraernos a Él. Para que como el hijo pródigo, de repente haya una luz en el interior que diga, ¿qué estoy haciendo? Estoy lejos de mi padre y aquí estoy sufriendo cosas que ni los criados de mi padre sufren. Voy a regresar a Él. Eso es lo que el buen pastor siempre está con la antena levantada al pendiente de cuando una de sus ovejas busca regresar para entonces salir a su encuentro y curar sus heridas. Es importante este domingo, mis hermanos, que meditemos qué tan lejos estamos de nuestro pastor, porque a veces nosotros no oramos, nosotros decimos que no tenemos tiempo. Uno de los enemigos fuertes de la espiritualidad es el activismo. No tenemos tiempo para rezar porque nuestro día empieza a las 6 de la mañana, empieza a las 11, acaba a las 11 de la noche y siempre envueltos en actividades que no son propias de las que Dios nos manda. Y por eso perdemos la paz, por eso andamos con angustias. Dice San Pablo en la carta a los Efesios que vemos el día de hoy, que en Cristo retorna la paz y la unidad, porque Cristo ha derribado las cadenas que nos dividen. Cristo es el que nos une. Dice, Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó con su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió todas aquellas cosas que nos dividen y en Cristo es donde hay unidad. Dice, en virtud de su sangre quedan abolidas las distancias. A través de la sangre de Cristo que nos salvó, nos hizo miembros de una sola familia, que es la familia de Cristo, y Él es el único que nos puede mantener unidos. Por eso Él es el buen pastor. Él es el único que puede guiarnos y Él es el que se compadece como andamos como ovejas sin pastor. Dice San Pablo que Cristo vino a anunciar la buena nueva de la paz y para todos, fíjense, dice, vino a anunciar la buena nueva de la paz tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que están cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. No seamos como ovejas sin pastor, mis hermanos. Si estamos perdidos, esa es la manera como tú puedes identificarte. ¿Cómo puedo saber que ando como oveja sin pastor? ¿Cómo estoy cuidando mi alimentación? ¿Me acerco a la Eucaristía? ¿Me alimento de la palabra de Dios? ¿O solamente de las cosas que el mundo me trae? ¿Tengo alguna enfermedad del alma? ¿Vivo angustiado? ¿Vivo amargado? ¿Vivo con odio en mi corazón? ¿Vivo en la lujuria? ¿Vivo en la delincuencia? Cuidado, porque si andas como oveja sin pastor y puedes perder el camino de regreso a tu casa. Te doy la bendición, esperando que este domingo sea lleno del amor de Dios en tu vida, que actives el Espíritu Santo en tu corazón para que siempre sea el que te guíe hacia el buen camino, el que te guíe hacia Dios. Si ya te has alejado, este es el momento para que te acerques. Este es el momento para que hagas un alto en el camino y regreses a la casa del Padre. Y si ya estás aquí, cuida de no ser como aquellos que solamente se apretujaban con Cristo, que somos aquellas personas que vamos a misa solamente por cumplir y que solamente estamos oyendo, pero no escuchamos a Dios ni nos alimentamos de Él. Pues andamos como ovejas sin pastor, porque nada más andamos ahí amontonados con Él, pero no nos proveemos de todo lo que Él nos trae. Te doy la bendición, mi hermano, y te pido que tú vivas el amor en tu familia. Eso es lo más importante. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a los que te rodean. Haz el bien y no hagas el mal, porque Cristo dijo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo todo bien en el Señor y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.